Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio Net para ustedes con nuestro podcast Parte Médico. Hoy los acompañamos con un nuevo capítulo de Parte Médico sobre las actualidades de salud que les tenemos para ustedes semanalmente. Recordarle lo que son nuestras señas habituales, @JulioCastroR, @MundoURWeb, y que salimos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también estamos en Spotify o en Apple Music. En cualquiera de los buscadores ponen Parte Médico Julio Castro y ahí les salen cada uno de los programas que hemos hecho desde ya casi año y medio de programación que tenemos de Parte Médico. Igualmente, este contenido pueden compartirlo copiando el link del programa en cualquiera de las plataformas y enviándolos por redes sociales. Se puede compartir por WhatsApp, por mensaje de texto o por correo electrónico para las personas que ustedes puedan sentir que les es de utilidad estos contenidos. Nos da mucho placer que cada vez va aumentando el número de visualizaciones. Igual les recomendamos que pueden suscribirse a través del botón rojo y se están suscribiendo a toda la programación de podcast que tenemos a través de Unión Radio Web y toda esta programación digital, y cada vez que hay un programa nuevo les sale la campanita y ustedes pueden verlo, que van a tener, como les dije, contenido cada semana. Estos contenidos están hechos para que usted lo pueda ver en su teléfono, lo pueda ver en su CarPlay, en su carro, lo pueda oír con sus audífonos en su casa, y es hecho en formato de 15-20 minutos para que sea ágil y sea de fácil entendimiento de los contenidos. Vamos con un tema que está muy de moda al principio del año, y aprovecho para darles el feliz año a todos, que todavía estamos en enero y siempre damos el feliz año. Y es un poco lo que está pasando en la sociedad venezolana en general. Mucha gente con virus respiratorios. Todo el mundo me pregunta, Julio, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esos virus respiratorios? Y hoy queremos hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo, que implica todos los virus respiratorios que hay, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo, y un poco cuál va a ser el pronóstico de estos virus respiratorios en las próximas semanas, porque es importante que tengamos las precauciones necesarias para evitar los que no se hayan contagiado, que no se contagien en estas próximas semanas. Lo primero que debemos decir es que en este momento hay 3 virus circulando fuertemente en el mundo entero. El primero de ellos es COVID-19. El segundo es influenza, con 2 variedades de influenza, fundamentalmente influenza A, pero también influenza B, en el caso de Venezuela. Y otro virus que afecta fundamentalmente a los niños pequeños, que es virus sincitial respiratorio. Si uno ve 100 pacientes en cualquier entorno de Venezuela, de Caracas, de Madrid, de Estados Unidos en este momento, casi 80% de esos pacientes que llegan con patología respiratoria aguda a la emergencia de los hospitales, 80% son COVID, un 10% son influenza y un 10% son virus sincitial respiratorio, y hay algunos otros virus respiratorios menos importantes, pero como son menos frecuentes, pues quizás no vale la pena mucho nombrarlo. Esto tiene algunas variaciones dependiendo de las zonas del mundo en las que estemos hablando, pero en el hemisferio norte del mundo, es decir, del Ecuador hacia arriba, esta proporción es más o menos igual en todas partes del mundo. Y de alguna manera, influenza y virus sincitial respiratorio son 2 virus estacionales que aumentan en esta época del año en el hemisferio norte. Lo que infla la situación es el número de COVID de alguna manera inesperado, o el aumento de nuevo de números de COVID en el mundo, que hace que haya una luz amarilla recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero también por los gobiernos de diferentes países, dado que ya les voy a enseñar los gráficos. En buena parte del hemisferio norte hay atiborramiento de pacientes en las emergencias, hay recomendación de no ir si uno no tiene una condición que realmente requiere emergencia, porque están aumentando muy rápidamente las hospitalizaciones por infecciones respiratorias en buena parte del mundo. ¿Qué está pasando en general con COVID? La mayoría, en el caso de Norteamérica, en los Estados Unidos, 60% de los casos infectados por COVID hoy están relacionados a la nueva variante, que es una variante evolucionada del Omicron, que se llama JN1 o variable pirola. El nombre de pirola después les voy a explicar un poco cómo surge. Ya la Organización Mundial de la Salud catalogó a la variante JN1 como una variante de interés. Todavía no está catalogada como una variable de riesgo. De interés quiere decir que estamos mirándola. Y como le dije anteriormente, 60% de los casos
en Estados Unidos son por variante JN1. Ya se ha evidenciado esta variante en toda la parte europea, noreuropea, también en Canadá, Norteamérica, inclusive México, y es muy probable que en Venezuela ya esté circulando, y eso no tiene ninguna connotación particular específica de pirola en comparación con Omicron. Lo importante es que es una variante diferente y eso probablemente hace que tengamos esta corrida o este nuevo brote. Vamos a ver la primera lámina que tenemos en nuestro departamento de producción. Y esta lámina, que es el gráfico, eso que parece como un electrograma que ven en la parte de arriba, es el número de aislamientos o la intensidad de aislamientos de virus de COVID en aguas residuales. ¿Por qué en aguas residuales? Cuando estamos hablando de aguas residuales son aguas grises o aguas negras. En buena parte de los Estados Unidos se recogen esas aguas y se miden diferentes virus. Esto es algo que se empezó a hacer posteriormente a COVID y se ha encontrado que la cantidad de COVID en las aguas residuales tiene un equivalente muy directo con el número de casos en las poblaciones de las cuales esas aguas residuales se están recogiendo. Es decir, si vemos en las aguas residuales en Nueva York, Boston, Toronto, Miami, etcétera, etcétera, y hay un aumento como se ve en la lámina, vamos viendo que ese pico muy grande, que fue el pico en el medio de la epidemia en el año 2022, vemos como las últimas semanas que están a la parte derecha del gráfico hay un aumento muy importante, inclusive en este momento, este es el caso de la sumatoria de las aguas residuales de todo el noreste de los Estados Unidos, es mayor que inclusive que Omicron. Por eso es que hay un aumento del número de casos y se calcula que en este momento hay alrededor de 2 millones de casos, de 1.5 a 2 millones de casos semanalmente y más de 25.000 hospitalizaciones en la última semana en Norteamérica. Y esto, de alguna manera, empieza a tener una connotación preocupante por la afluencia del número de casos y no sabemos qué tanto va a seguir subiendo esto. Lo importante es que en las últimas 3-4 semanas viene subiendo de una manera muy importante y afectando a un número importante de personas. Vamos a explicar cuál es el perfil de esa persona que se están aumentando. Vamos a ver la siguiente lámina para que entiendan que esto no solamente está pasando en Estados Unidos, este es el número de hospitalizaciones, número de personas que se ingresaron al hospital desde que empezó la epidemia hasta ahora en el Reino Unido, ¿ok? En los Estados Unidos, estas son las hospitalizaciones. Anteriormente habíamos visto el porcentaje de COVID en aguas residuales. Fíjense que hay una connotación directa, una correlación directa entre el número de hospitalizaciones y las aguas residuales, y es por lo cual el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta empieza a hacer recomendaciones de que en algunas partes, en aproximadamente el 25% de los counties, es decir, de los municipios de Estados Unidos, tienen un aumento muy importante de casos en este momento. Vamos a ver a continuación la tercera lámina, que también es una lámina del CDC, y esas líneas que van aumentando dicen que han aumentado en 12% las visitas a la emergencia en relación a la semana anterior, ha aumentado 20% la severidad y las hospitalizaciones en relación a la semana anterior y han aumentado 12% las muertes atribuibles a COVID en las últimas 2 semanas, lo cual es un número muy importante y es algo por lo cual queríamos hacer este programa. En la siguiente lámina, para que vean, esta es la misma, el porcentaje de personas positivos en el Reino Unido. Y a raíz de eso, el sistema de salud inglés, que es el NHS, empieza una alerta. Fíjense, es la parte roja del gráfico que está a mano derecha, como ven el aumento del número de casos muy marcado desde finales de diciembre hasta esta segunda semana de enero, como va aumentando rápidamente, por lo cual el sistema de salud inglés ya empezó a recomendar a los ciudadanos ingleses que solamente acudan a la emergencia cuando realmente es importante, porque los promedios de tiempo de espera de atención a emergencia están cerca de 4 o 5 horas y están atiborradas las emergencias. Y esto también pasa en un número importante de países, no solo del Reino Unido y Estados Unidos. Se ha visto este mismo comportamiento hasta el momento en España, en Italia, en Noruega, en China, en Singapur, inclusive Australia y Nueva Zelanda. ¿Por qué hablo de estos dos países con tanto énfasis? Porque a pesar de que son dos países que están en el hemisferio sur, donde no hay frío, más bien hay calor, en Australia y Nueva Zelanda en este momento es verano,
hay un aumento de los casos de COVID, no así tan importante de influenza como pasa en el hemisferio norte. Por lo tanto, eso nos da la clave de que claramente hay un brote de casos de COVID-19 más allá de lo que se esperaba. Uno de los elementos importantes es entender por qué es difícil en este momento medir la situación de COVID en el mundo. La primera razón es porque ya la mayoría de los países dejaron de medir el COVID en el mundo. Es decir, el número de casos positivos a través de una prueba rápida, ya los países no lo reportan, ya los países tampoco lo miden, porque la mayoría de las personas o no se hacen pruebas de COVID o se hacen pruebas de COVID caseras y no se reporta al sistema internacional. Por lo tanto, tenemos que medir la epidemia por los dos indicadores que hablamos antes, por el número de aislamientos en las aguas residuales y lo segundo por el número de hospitalizaciones y tercero eventualmente por el número de muertes, y vieron que estos tres indicadores vienen en franco aumento en la mayoría de los países del mundo. La primera pregunta, y he visto algunas cadenas de fake news que me han llegado por WhatsApp, que los síntomas son diferentes y que es particularmente letal. Esto no es verdad, ¿ok? Los síntomas son habitualmente los mismos. Es un cuadro respiratorio gripal más fuerte de lo habitual, pero que no tiene síntomas diferenciales en relación a Omicron o variable Delta. Y la otra segunda pregunta, que también está por cadenas de fake news de WhatsApp, es que dicen que es particularmente mortal. Esto no es verdad. En este momento, la mortalidad sigue siendo relativamente baja, como pasó con Omicron y como pasó con Delta. Y en los grupos en los cuales sí se puede ver enfermedad severa, es el mismo del grupo vulnerable que habíamos hablado en programas anteriores, donde están los ancianos, es decir, mayores de 75 años, en los niños muy pequeños menores de 2 años y en aquellas personas que tienen otras condiciones como inmunosupresión, enfermedad debilitante, reciben quimioterapia o tienen enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar muy severa. En estos grupos sí el porcentaje de complicaciones empieza a ser alto y de alguna manera es sobre los cuales debemos tener una protección muy importante a este grupo de personas vulnerables. ¿Qué debemos hacer en este momento en nuestro país y en relación a este brote que tenemos nuevo de COVID en el mundo? Primero, las personas que tienen síntomas respiratorios idealmente deben hacerse una prueba directa, puede ser una prueba rápida, puede ser una prueba casera o puede ser prueba de PCR. ¿Por qué tiene importancia hacerse la prueba? Porque, por ejemplo, si estoy infectado por COVID no debo ir al colegio. Lo mismo que influenza, debo mantenerme al menos 5 días en aislamiento en mi casa para evitar contagiar a otras personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás mi hijo que esté enfermo y que empezó el colegio hace una semana, tiene síntomas y él es un niño sano, puede tener compañeritos en el colegio que estén en quimioterapia o que estén recibiendo medicamentos o que tengan alguna otra condición médica y ellos sí pueden complicarse. También puede pasar que vivan los abuelitos con nosotros. Y esos abuelitos con nosotros, cuando se enferman de COVID, sí pueden tener enfermedad severa, pueden morirse. Entonces, la razón de hacer la prueba es para proteger a las personas vulnerables que viven en nuestro entorno. Se calcula que en cualquier familia del mundo, y también vale para Venezuela, por lo menos hay una persona vulnerable. Cuando hablamos de familia, hablamos de la familia extendida, probablemente mis primos, mis hermanos, mis tíos. En ese entorno de esa familia hay por lo menos una persona vulnerable y protegerlo es un deber ético que nosotros tenemos y al cual no debemos renunciar. Es decir, nosotros tenemos que proteger a esas personas porque esas personas son los más vulnerables. Debemos usar mascarilla, otra pregunta que nos hacen. Yo creo que hoy en día hay algunos entornos donde debemos empezar a usar mascarillas de nuevo. La primera de ellos en personal de salud que atiende personas enfermas, personal de emergencia, personal de hospitalización, personal de unidades de consulta que tiene contacto directo con un alto volumen de pacientes. Entonces, nuestra recomendación, y ya empieza a ser una recomendación del Sistema de Salud Inglés, del CDC de Atlanta en Estados Unidos, del Ministerio de Salud Español, que el personal de salud debe empezar a usar mascarilla de nuevo. ¿Quiénes deben usar mascarilla también que no son personal de salud? Si usted va a un aeropuerto, si usted va a un avión, son sitios de muy alto riesgo en este momento, especialmente donde las variantes empiezan a moverse de diferentes partes del mundo y debido a que son zonas cerradas con contacto con personas que usted no tiene control de dónde vienen ni a dónde van, es recomendable utilizar la mascarilla. También en espacios o sitios cerrados muy concurridos, por ejemplo,
Mi recomendación es que si usted va al metro, un usuario del metro, y está particularmente densa las personas que van al metro, usted debería usar mascarilla, inclusive en el transporte público. En este momento donde hay un brote, donde hay un aumento de las infecciones respiratorias, es buen momento para cuidarnos y creo que es importante que utilicemos estas estrategias para proteger a los más vulnerables. Otra de los elementos importantes es tratar de mantener la vacunación al día, y esto en Venezuela tiene una connotación que quiero explicar en este momento. Lo ideal, la recomendación universal en este momento es que utilicemos vacunas actualizadas, es decir, las vacunas actualizadas con la incorporación de la última variante que fue Omicron, solamente está disponible a través de vacunas que son producidas por Pfizer y Moderna. Lamentablemente no están disponibles en Venezuela. No están disponibles en Venezuela, esperemos que en algún momento lleguen, no sabemos cuándo van a llegar en realidad, pero las personas que tienen la oportunidad de viajar por diferentes razones, por trabajo, por placer, van a visitar familiares y van a sitios donde está disponible la vacuna. En Panamá hay disponibilidad, en México hay disponibilidad, en Estados Unidos hay disponibilidad, en Europa hay disponibilidad. Nuestra recomendación es que se la pongan. No solamente que se ponga la vacuna de COVID, también que se ponga la vacuna de influenza, que va a proteger todo el año 2024. Entonces, si usted viaja a los países, averigüe dónde hay la vacuna y póngase la vacuna de Pfizer y Moderna, que incluye la variante nueva, y también el mismo día puede vacunarse en un brazo de COVID y en otro brazo de influenza. Y otra de las láminas que tengo, de las últimas láminas que tengo con nuestro equipo de producción, es porque los antivacunas han tenido una campaña muy importante para tratar de vandalizar o criminalizar las vacunas, diciendo que las vacunas no funcionan. Y estos gráficos, cada vez hay más evidencia donde esto está demostrado claramente que las vacunas tienen un efecto muy, muy importante en la prevención de enfermedad severa. Cuando digo muy importante, en el gráfico del lado izquierdo vemos la mortalidad comparada en octubre del 2021, cuando empezamos a utilizar la vacuna. Fíjense la mortalidad en los diferentes grupos, que son las diferentes barras verticales, en colores diferentes, en los diferentes grupos de edad, comparados los no vacunados en el lado izquierdo contra los vacunados en el lado derecho. La protección es de aproximadamente un 70-80%, es decir, las personas que se vacunan tienen 70-80% menos probabilidad de tener enfermedad severa. Eso fue en el año 21. A la derecha tenemos el año 2023. Es decir, no solamente protegió antes, sino también protege ahora. Fíjense, cuando comparamos la parte de la izquierda de los no vacunados, fíjense la protección, estamos hablando de la mortalidad de alrededor de 60 o 70 por cada millón de personas, comparado contra los vacunados, que pasa a 20. Es decir, aún después de haber pasado todo ese tiempo, la utilización de la vacunación para 2023 ofrece una protección que sigue siendo muy importante. Por lo tanto, la justificación de la vacunación sigue estando en el tapete. Ya se ha evaluado los riesgos, en particular de pericarditis, y el riesgo de pericarditis en las personas no vacunadas, pericarditis producida por COVID, es 25 a 30 veces mayor que la pericarditis producida por la vacuna. Es decir, si combinamos el riesgo de efectos secundarios de la vacuna comparado contra el riesgo de la protección de la vacuna, no hay absolutamente ninguna duda que los que tienen oportunidad de vacunarse van a obtener un beneficio de la vacunación producida para protegernos contra COVID, pero también la vacuna contra influenza, en este gran brote de influenza que hay en el mundo entero, va a darnos una protección, en particular, como les dije, a las personas vulnerables. Estas vacunas son muy críticas para personas mayores de 65 años, pero mi recomendación hoy es que aunque usted tenga menos de 65 años, vamos a estar expuestos al virus probablemente todo el año 2024, en unos momentos más y en otros momentos menos. Sigue habiendo un porcentaje relativamente pequeño de personas que se hospitalizan o se complican, pero son fundamentalmente personas vulnerables y tenemos que protegerlos a ellos. La epidemia, amigos, no se ha acabado. Seguimos teniendo brotes de COVID-19. En este momento tenemos actividad importante. Podemos decir que epidemia de influenza también y de virus sincitial respiratorio. Y lo más importante, tenemos un deber ético de proteger a las personas vulnerables, al cual no podemos o no debemos renunciar. En cada una de nuestras familias extendidas hay una persona vulnerable y todos quisiéramos que se mantenga con nosotros en el año 2024 y siga hasta el año 2025. Le había prometido la explicación de por qué Pirola se llama Pirola.
realmente es una situación un poco casual. Las variantes habían sido nombradas por la Organización Mundial de la Salud con letras griegas: variante indígena, alfa, beta, gamma, delta y omicron. En este momento probablemente tendría, si utilizamos esa misma nomenclatura, una variante que empezaría por F probablemente. Pero la Organización Mundial de la Salud no ha nombrado esta variante, y como los investigadores han seguido investigando, tenían que ponerle a un nombre a esta variante. Algunos de los investigadores que hace investigación en virus y monitoreo de virus de COVID le puso pirola. El nombre es un poco, o es particularmente raro, es como risible, pero es el nombre que se está utilizando en el mundo entero y es el que está produciendo la mayor cantidad de casos en el hemisferio norte. Amigos, seguimos teniendo virus. Síganse cuidando, la connotación es completamente diferente que el año 2020, donde nos encerraron, un número importante de personas iban a terapia intensiva, intubados. Esa no es la situación actualmente, ni siquiera con pirola, pero el grupo pequeño de personas vulnerables que viven con nosotros sí pueden tener enfermedad severa y tenemos que protegerlos. Y otro de los elementos importantes es que, aunque yo no sea persona vulnerable, tengo 30, 35 años, soy una persona joven, sana, si me da COVID, puedo tener complicaciones post-COVID que pueden durar meses, fastidiosas, molestas, que me afectan mi calidad de vida, aun cuando no tenga enfermedad severa. Entonces, no tenemos necesidad de enfermarnos, no tenemos necesidad de tener COVID prolongado con manifestaciones que van a ser desconfortantes, van a ser fastidiosas para nuestra vida. Lo más importante es seguirnos protegiendo con estas medidas simples que les dije, en particular en entornos donde hay alta densidad de personas juntas en espacios cerrados. Amigos, no me queda sino despedirme recordándoles nuestras redes: @mundourweb, @JulioCastroM en X, en Instagram y en TikTok, y también nos pueden seguir a través de YouTube. Acuérdense que pueden compartir todo este contenido. En el cuadrito que está abajo pueden escribirnos directamente y les vamos a contestar nosotros mismos sobre algunos de estos aspectos técnicos. Se les quiere mucho, manténganse sanos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.